Bienvenidos, bienvenidos a su clase de francés. Un gusto tenerlos a ustedes. Les saluda Monsieur Davichon y el tema del día de hoy será cómo vas a utilizar los países. Un tema importante que podría decirse muy fácil, pero no. En francés se ocupa ligeramente distinto al español, por eso es importante que lo chequemos. Así que pónganse cómodos, disfruten la clase porque esto les va a servir muchísimo. Ya saben, preparen su lápiz, su cuadernito para que puedan anotar. Así que vamos al pizarrón blanco. On va au tableau blanc. Así es, chicuelos, ya estamos de regreso, ya listos con el pizarrón blanco y chequense. Empezamos así fuertecito. Para empezar, ¿cómo decir los países? Primer obstáculo que deben de superar. Así se escribe, pays. Bueno, se escribe así como pie, mucha de la gente dice así precisamente como pie, pero no. Yo les sugiero pronunciar esto como pays, así mero, como pays. Le pays, recuerden que la S no suena, le pays. Así que este va a ser el primer obstáculo porque la mayoría de las personas pronuncia como pie. No, si pronuncias como pie, recuerda que estás comiendo pues el pancito, ¿no? Pie. Así que mucho ojo, es le pays. Esta es una palabra curiosa porque país y países se escriben igual en francés, es decir, vas a ocupar la misma. Lo único que va a cambiar es, digamos, el artículo definido. Bueno, aquí lo pongo en minúscula, pero recuerden, en la de arriba también debe de ser minúscula. La pronunciación es igual, le pays. La diferencia radicará entonces en la pronunciación del artículo definido. Por ejemplo, el plural se pronuncia abierto, le pays, y el singular se pronuncia cerrando la boquita, le pays. Entonces, ahí mucho ojo, le. Sugiero que le practiquen esa parte para hacer la diferencia entre el singular y el plural. Por el momento nos enfocamos en el caso de los plurales, porque vamos a ver los países, cómo es que tú los debes de usar. Ya vimos en una emisión anterior acerca de los artículos definidos y los artículos indefinidos. Así que es necesario, por favor, que lo tengas en cuenta porque los países que crees van a usar artículos. Bien, a diferencia del español, a diferencia bueno, la diferencia muy importante entre el francés y el español, al menos con los países, es que en Francia ocupan artículos y en español no, salvo algunas excepciones. No sé si han escuchado, por ejemplo, cuando hablan de Argentina, te dicen, es que yo fui a la Argentina. Cuando dicen a la Argentina, estás ocupando el artículo definido la. O cuando dices, es que yo vengo del Perú, ¿no? Yo vengo del Perú, que es una contracción, el Perú. Bueno, ese es un rasgo del latín, ¿sale? En español poco a poco se ha ido perdiendo, pero en francés todavía, digamos, se sigue utilizando un poco. Así que, chequen. A diferencia del español, donde pues simplemente dices México, Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia, Francia, etcétera, en francés tienes que hacer la división entre femenino, plural y masculino. Así en ese orden porque lo vamos a checar. Así que anoten, vayan anotando, recuerden el número 1. Vamos a rectificar los países femeninos. Los países femeninos. Le pays féminin. ¿Cómo, chicuelos, cómo vas a saber si un país es femenino? Muy fácil. En primer lugar, será porque el país va a terminar con la letra E. Primera opción. Cualquier país, claro hay excepciones, pero los vamos a ver, cualquier país que termine con la letra E automáticamente se considera femenino. De igual manera, va a ser el uso, como les mencionaba, de un artículo definido, que en este caso se va a usar el artículo la o el apóstrofe. ¿Sale? Así. Eso es lo que se va a ocupar, chicos, para que lo mantengan en cuenta. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que quieres decir Francia, ¿no?
Francia se escribe así, France, ¿no? País de Europa. Vamos a poner algo de América. Colombia, Colombia, Colombia. Vamos a poner algo de Sudáfrica. Sudáfrica, de África, perdón. Sudáfrica, vamos a poner Sudáfrica. Sudáfrica. Vamos a poner algo de Asia. China, China. Y vamos a poner algo de Oceanía, Australia. Ahí está. Todos estos países, si ustedes se fijan, terminan con la letra E. Por lo tanto, se consideran femeninos. ¿Pero los vas a escribir así? No, sino que aquí debes de utilizar el artículo definido. Por ejemplo, si quieres decir Francia es un país bla 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 bla, tienes que decir la France est un pays, es un país bla 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 bla. Lo mismo, la Colombie, la Sudáfrica, la China, y si el país empieza con vocal, recuerden que deben de utilizar la contracción. En este caso pegas la L con la AU que se pronuncia como una O. L'Australie. L'Australie. Voilà. Ahí está. Eso, chicos, es la forma en que vas a usar los países con el artículo definido. Siempre fíjense si empieza con consonante o con vocal el país. Pero existen sus excepciones. Así es. En el francés existen países que terminan con E, pero no se consideran femeninos. Así que vamos a poner les exceptions. Excepción. Voilà. ¿Y cuáles son esas excepciones, Monsieur Dabichon? Bueno, podrías sí memorizártelo, sí tenerlo en cuenta, pero pues, son países que casi no ocupas, excepto dos. Y el primero es importantísimo porque al menos para los que viven en México, México precisamente es una excepción. México se escribe así. La pronunciación, recuerden, la E final no suena. Mexique. Entonces, si quieres decir México, podrías decir, México es un país femenino, pero no, se considera masculino. Y me puedes decir, bueno, Monsieur Dabichon, ¿por qué? ¿Por qué me dices que México es femenino si termina con E? Bueno, aquí radica muchísimo la situación del origen de la palabra, ¿no? En este caso, muchas de las palabras europeas son femeninas, casi la mayoría. Pero, por ejemplo, en este caso, México es una palabra que en español se sobreentiende como algo masculino. Lo que se hizo básicamente es afrancesar la palabra, ¿no? Y así pasa con varias naciones que también su origen es de otro idioma que no es el francés, lo único que hacen es adaptarlo al francés. Así que en este caso, al parecer, no sé si sea la regla, posiblemente exista una definición mejor, pero México conserva su género, que en este caso sería masculino. Lo mismo sucede con nuestro país del sur, nuestro vecino país del sur, perdón, que sería Le Belize. Belice también es un país que termina con E en francés, pero no es femenino, sino masculino. Y de ahí podemos hablar de países como, por ejemplo, Mozambique, que es un país africano, le Mozambique. Podemos hablar de le Cambodge, que es un país de Camboya, voilà. Camboya, en este caso, está ahí por Vietnam, es un país asiático, le Camboya. ¿Qué otra excepción hay? Se me fue la onda. Le Belize, le Mexique, le Camboya. Le Zimbabue, oui, exactement. Le Zimbabue, otro país africano, le Zimbabue, voilà. Y tenemos un país que actualmente ya no tiene este nombre. Pero si tú lees un libro de historia, posiblemente te encuentres esta palabra, este nombre, que era Le Zaire. Le Zaire. Actualmente tiene el nombre de República Democrática del Congo, ¿sale? Pero en ediciones anteriores de libros, en mapas anteriores, lo pueden encontrar como Le Zaire.
Aquí en este caso sí pronuncian la R, porque, perdón, la E final, porque sí no es una palabra del francés, lo están adaptando, le sairé. Así que mucho, mucho ojo, ¿vale? Y bueno, estas son las excepciones de los países femeninos. Recuerden, la mayoría de países que terminan con E son considerados femeninos, salvo las excepciones que acabamos de ver en rojo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus dudas acerca de estos temas. Para eso son, para que ustedes puedan revisar, aprender. Y si en algún momento existe alguna duda, pues podemos hacer algún tema, alguna emisión en específico para que ustedes puedan mejorar cada día en el francés, ¿sale? Así que suscríbanse, únanse, ya saben, para que siga teniendo más clases de este tipo. Avanzamos en el caso del número 2 con los países plurales. Le pays pluriel. Para los países plurales, te vas a dar cuenta que son plurales porque son como en español. Van a terminar con S. Digamos que esa es su dinámica. La S, ¿sale? Vamos a encerrarlo en un círculo. Voilà, ahí está. Ahí está, en una S. Y el artículo que va a ocupar en este caso sería le. L, L-E-S. Pónganse a deletrear, ¿no? L-E-S. Ahí está. La pronunciación, recuerden, la S no va a sonar a menos que haya una vocal adelante. Entonces, si se la aplicas, ¿no? Haces lo que denominamos la liaison o el lig. Aquí tenemos muchos países como, bueno, son poquitos precisamente, pero por ejemplo son como en español. Tenemos nuestro vecino del norte, ¿no? Estados Unidos. Aquí sí vamos a pronunciar la S final porque hay una vocal adelante. La pronunciación sería les États-Unis. Les États-Unis. Caso curioso que aquí, por ejemplo, la T es la que no suena, pero la S sí va a tener un sonido porque la U sigue. Y esta S final no suena porque no hay nada adelante, así que sería les États-Unis. Si en algún momento tienen problemas para practicar esto, yo les sugiero que, por ejemplo, cierren los ojitos y repitan les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Y créanme, su cerebro de alguna manera lo va a asimilar y posteriormente cuando te toque hacer la lectura te va a salir bien, ¿sale? Así que confíen en sus instintos porque sí, sí funciona. Otro país plural sería, por ejemplo, le Philippines, las Filipinas, le Philippines. Países Bajos, antes denominado Holanda, le Pays-Bas. Le Pays-Bas son los Países Bajos. Y tenemos otro que sería, por ejemplo, les Seychelles. Seychelles. Son unas islas ahí por África. Bueno, son prácticamente estos datos. Cuando son plurales, pues es muy sencillo, solamente recuerda el le. Ahora, me puedes decir, Monsieur Davichon, prof, ¿existen excepciones? Así es, mi estimado y mi estimada. Sí, también hay excepciones a este dato. Yo conozco dos, ¿sale? Que son los que normalmente siempre les comento. Las excepciones son uno que tenemos aquí en América Latina, que es Honduras. Le Honduras. Voilà. Le Honduras. Me puedes decir, Davichon, ¿pourquoi? ¿Por qué? ¿Pourquoi tu prononces la S? ¿Por qué pronuncias la S? Ah, pues, ¿qué crees? Porque es una adaptación del español. Por eso es que lo pronuncian. Le Honduras. Es como si dijeran, por ejemplo, tortillas, ¿no? Plural. La S funciona porque no es francés, es el español. Así que mucho ojo. Le Honduras. Y el segundo caso es le Laos. Le Laos. Son las dos excepciones a la regla. Si hay más excepciones, no lo tengo disponible, pero recuerden que si ustedes como estudiantes, como profesores, se saben este dato, pues ya saben, háganlo bueno, coméntenlo en la caja de comentarios, valga la redundancia, en esta emisión para que así pues podemos complementar todo lo que estoy mencionando. Y vamos a terminar
en este caso, como, por ejemplo, vamos a borrar esta parte. Ahí está. Ahí mero. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Ahí está. El número 3 sería los países masculinos. En este caso hablamos de masculinos singulares. ¿Por qué dejé el masculino hasta el final? Bueno, muy importante. ¿Por qué? Porque si el país que tú observas no termina ni con la E ni con la S, automáticamente se considera masculino. Por eso era importante que lo dejáramos hasta el final, porque necesitaba que ustedes entendieran que la E es femeninos y la S se consideran plurales. Así que si el país no tiene ni la E y no tiene ni la S, automáticamente son masculinos. Van a llevar precisamente un artículo, bueno, de hecho pueden llevar dos, que es el artículo masculino, le, o puedes llevar la contracción, que sería la L apóstrofe, acuérdense, ¿no? La L apóstrofe. Vamos a ponerlo aquí, ahí merito, ya estás peinado para atrás, dirían por ahí, perfecto. Y aquí tenemos ejemplos, pues muy sencillos, ¿no? Vamos a poner, pues, de cada continente. Podemos empezar con América, por ejemplo, en el caso, bueno, México ya dijimos, vamos a poner, por ejemplo, Canadá. Le Canadá. En Canadá, en español, se podría identificar como femenino, pero en francés es masculino. Le Canadá. ¿Por qué? Porque termina con A. Podemos avanzar con una opción africana. Podemos decir, por ejemplo, le Maroc. Maroc. Le Maroc. ¿Y qué es Maroc? Marruecos. Le Maroc. Podemos avanzar por alguna opción, por ejemplo, asiática. Podemos decir le, je ne sais pas, le Pakistan. Voilà, le Pakistan, c'est ça. Podemos agregar, pues, por ejemplo, un país europeo. Estamos hablando de, por ejemplo, le Portugal. Le Portugal. Ahí está. Y podemos agregar alguno que empiece con vocal, que podría ser Irán. Irán. La pronunciación sería l'Iran. Y ahí está. Como ustedes pueden observar, todos estos países terminan con una letra que no es ni la E y la S. Por lo tanto, aplica este detalle. ¿Sale? Aquí no podríamos hablar, o tal vez sí, bueno, depende. Sí existen excepciones, pero no como tal de que se conviertan en femeninos o masculinos, sino que hay casos en donde las islas no llevan, países que son considerados islas, no llevan un artículo definido. Hay quienes sí le ponen un artículo definido, hay quienes no. Eso va a depender mucho de la persona que lo esté hablando, que lo esté ocupando. Yo he visto que hay franceses que le ponen el artículo y hay otros que no. Es como en todo, ¿no? No todos no sabemos las reglas ortográficas, no le prestas atención a eso, así que pues es flexible de cierta manera. Pero en sí la regla indica, chicos, que por ejemplo países como es el caso de Cuba, como es el caso de Puerto Rico, como es el caso de, por ejemplo, bueno, islas semipequeñas. Japón no hay problema, sale Japón si lleva el artículo le, ¿no? Pero, por ejemplo, Cuba, Puerto Rico, Chipre, y otros. Y solamente tenemos una excepción continental, que es Israel. Israel. ¿Sale? Estas opciones normalmente son islas, ¿sale? Territorios pequeños. Estos normalmente no van a llevar el artículo definido, simplemente van a ser como en español. Cuba, Puerto Rico, Chipre, y la única excepción que es continental, me refiero a que no es una isla, sino que está dentro de un continente, es Israel. Así que esos países no le pongan artículos, pero les comento, hay personas que sí le ponen.
Par ejemplo, le Cuba, le Puerto Rico, le Chipre, puede ser. No es la regla, pero funciona de esa forma, ¿sale? Y bueno, ¿cómo lo utilizarías? ¿Cómo dirías, profe, cómo lo voy a usar? Ah, pues de la siguiente manera. Vamos a hacer algo femenino, ¿no? Vamos a agrandar un poquito la letra. Ahí está. Y supongamos, chicuelos, que, por ejemplo, quieres decir, uh, Alemania es un país, vamos a ponerlo, l'Allemagne, l'Allemagne est un pays, es un país dinámico, dynamique. Ahí está. En este caso ocupo un país femenino, pero no importa porque tengo la L apóstrofe. Tengo que hacer la contracción. Si no tuviera vocal, entonces si le pusiera yo el A o la, el artículo la. Vamos a hacer algo plural. Podemos decir le Pays-Bas, los Países Bajos, le Pays-Bas, le Pays-Bas, compraron, on acheté y algo, ¿no? Le Pays-Bas, on acheté, los Países Bajos compraron. Normalmente en plurales sí ocupamos en español el artículo, ¿no? Los Países Bajos, los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo masculino podemos decir le Japon est merveilleux. Le Japon est merveilleux. Aquí podemos quitarle le en español. Simplemente decimos Japón es maravilloso. Le Japon est merveilleux. Y así, de esa manera entonces funciona cómo van a usar los países. Recuerden, si vas a decir solamente Francia, Alemania, México, Inglaterra, etcétera, mantén siempre esa situación. Mi país termina con vocal, es femenino. Mi país tiene una S, es plural, salvo las excepciones, también en la anterior. Y mi país no tiene ni la E, no tiene ni la S, pues automáticamente se considera masculino y lleva el artículo le y o el apóstrofe. Ahí está. Así que de esta manera terminamos esta emisión. Les recuerdo que si llegan a tener dudas, si necesitan alguna información, pues ya saben, en la caja de comentarios pueden ustedes expresarse. Recuerden, esto es para apoyar a la gente. Por favor, evítense poner comentarios negativos. Pues esto es para sumar, no para restar. Así que por favor, adelante. Y recuerden, doy clases en línea de manera privada, así que si en algún momento alguien está interesado, mándenme un mensajillo y yo me contacto con ustedes. Así que de mi parte ha sido todo. Que tengan ustedes un excelente día, mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora en que vean esta emisión. Y nos estamos viendo a la siguiente. A la próxima. Au revoir a tous.